Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. ¿Pensáis que los DVDs tienen futuro? ¿Están muertos? Pues bien, antes de contestar, considerad lo siguiente. Netflix fue el primer servicio de envíos de DVDs por correo y ahora es el líder en la transmisión de vídeo online y por consiguiente es una potencia mundial, tanto empresarial como tecnológica. Y es que la metamorfosis de la compañía en las últimas 2 décadas es algo que se estudiará en las universidades de medio mundo. Aquí vamos a resumir en pocos minutos su historia, la historia de cómo Netflix se convirtió en el líder mundial del streaming. ¡Vamos! Para resumir brevemente la historia de la compañía, empezaremos como siempre, por el principio. Netflix fue fundada en California en 1997 por los ingenieros de software Reed Hastings y Mark Rudolph. Y aquí nace el mito, que curiosamente se dice que fue creado por la propia empresa, en el que se cuenta que el propio Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en la cadena de videoclubes Blockbuster. Buen gusto, por cierto, de la película me refiero. Pero se le olvidó devolverla cuando tocaba y tuvo que pagar una multa de $40, un valor superior a la propia peli. El tío se enfadó y decidió crear su propia cadena de videoclubes, pero con una nueva filosofía. Pero bueno, la realidad es que los dos amigos querían crear un e-commerce y al final decidieron tirar hacia un videoclub virtual. Así, en un inicio, la empresa se dedicaba a proporcionar DVDs por correo a través de una tienda online de venta y alquiler. En su momento fue algo revolucionario, ya que se trataba de un cambio súper importante, ya que se diferenciaban del alquiler en tiendas como la mencionada Blockbuster, que por cierto, en paz descanse. Además, los DVDs también eran un nuevo formato en ese momento. Así que durante los próximos años, Netflix fue una empresa pionera en conceptos tales como un servicio de suscripción que ofrece alquileres mensuales ilimitados por una tarifa, y lo hacía sin cargos de demora y con un sistema de recomendación personalizado para predecir las opiniones de películas para los miembros. ¿Os suena? Como veis, al final no es tan diferente al servicio que ofrecen con el streaming. Pues bien, en 2005 Netflix ya tenía 4,2 millones de suscriptores. No está mal, ¿no?, para un servicio por correo. Y 2 años después, justo en 2007, la compañía presentó su plataforma de streaming, un sistema que permitía ver programas de televisión y películas desde el ordenador. Y un año más tarde, el servicio ya funcionaba en la Xbox 360, en los reproductores de discos Blu-ray y en los decodificadores de televisión. Pero en ese momento le apareció un rival. Netflix se enfrentaba a un importante competidor llamado Hulu. Hulu actualmente es una empresa con muchas empresas adentro, por ejemplo The Walt Disney Company, que tiene una participación del 60%, Comcast a través de NBC Universal y con una participación del 30%, y AT&T, que a través de Warner Media tiene una participación del 10%. Pues bien, cuando Hulu entró en escena, no ofreció servicios de suscripción como hacía Netflix. En cambio, sus vídeos eran gratis pero con publicidad. Hulu también ofrecía episodios de las series semanas antes que Netflix, pero Netflix, en contraste, tenía vídeos sin publicidad, y eso a la gente le encantaba, aparte de su excelente sistema de recomendación. Eso sí, la gente debía pagar una cuota mensual y a veces los shows disponibles eran los más antiguos. Y de esta manera las dos compañías luchaban estos años junto con los nuevos competidores del streaming, tanto Amazon como sobre todo YouTube. Entre medias, Netflix también tuvo un tropiezo notable llamado Quidster. Y es que a Reed Hastings se le ocurrió una idea en 2011. Pensó que con el negocio de los DVDs desvaneciéndose y aumentando el streaming, quizás sería buena idea dividir la compañía en dos, con Quidster dedicándose a los alquileres de DVDs y Netflix manejando el negocio del streaming. Pero el cambio significó que los clientes que querían los dos servicios tuvieran que tener 2 cuentas y también, claro, 2 pagos diferentes cada mes. Y después de un mes de fuertes quejas,
Hastings abandonó la idea. Ya en 2013, Netflix consolidó su oferta como líder en el servicio de transmisión en streaming, y lo hizo cuando introdujo sus propias producciones originales con el debut de House of Cards, la serie política e intriga de Washington que ganó 8 nominaciones a los premios Emmy en su primera temporada. Algo alucinante, ya que era la primera vez que un programa que solo se emitía por internet recibía tales reconocimientos. Vamos, lo mismo que le ha pasado este mismo año con la película Roma, donde también, por primera vez en la historia, una película que solo se ha visto de manera online ha ganado 3 premios Oscar, entre ellos al de mejor director, que fue a parar al mexicano Alfonso Cuarón. Así que hoy en día Netflix es la compañía de transmisión de vídeo más grande del mundo, con más de 130 millones de suscriptores en más de 190 países. Y sigue creciendo. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018 creció 7 millones de clientes nuevos. Además, la maquinaria de creación de contenido propio no para, y solo en 2018 Netflix lanzó 82 películas originales y 700 programas nuevos o con licencia exclusiva. Y es que el presupuesto que tienen para crear contenido propio supera la friolera de los 13.000 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué pasa con los DVDs? Pues que Netflix aún alquila DVDs en los Estados Unidos. Es más, hace poco el propio Hastings bromeaba que seguramente seguirán entregando el disco final a un cliente en persona hasta mínimo el 2030. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Qué os ha parecido esta historia de Netflix? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.